Hola, soy Carlos Román y siguiendo con los talleres del programa de difusión tecnológica de productos lácteos, hoy día tenemos nuestra sesión de introducción a la innovación, la cual está dividida en dos partes. En esta primera sesión, los objetivos son los siguientes. Por una primera parte, comprender la importancia de la creatividad como una capacidad habilitante para innovar, y por otra parte, entender el concepto de innovación como un proceso de creación de valor para el negocio, para las ideas, para los proyectos que ustedes puedan querer desarrollar. Pero ¿por qué hablar de creatividad? Porque son las personas más empáticas y creativas las que establecen la gran diferencia en la sociedad, en la economía, en la educación, en el comercio. Normalmente entendemos que las personas más creativas son las que establecen esta diferencia. Por ende, ser creativos o creativas es fundamental antes de iniciar cualquier proceso de innovación. Pero, ¿qué es la creatividad? Y nos vamos a quedar con esta definición que nos dice que la creatividad es la actividad mental a través de la cual en algún momento una revelación ocurre dentro del cerebro y trae como resultado una idea o una acción nueva que tiene valor. Por ende, la creatividad es una acción que ocurre en el cerebro donde nosotros le asignamos cierto valor a esa idea o acción que aparece. Lo importante es entender que todos podemos ser creativos y que solo falta tener una disposición para cambiar. Si no estás preparado para equivocarnos, nunca vamos a llegar a hacer nada original, nos dice Ken Robinson. En ese sentido, es muy importante entender que equivocarnos es parte de un proceso de creación y por ende va a ser parte fundamental de un proceso de innovación. Es una invitación a salir de la zona de confort. La zona de confort se le denomina a este espacio donde nos sentimos seguros y cómodos con lo que estamos haciendo. Es en ese espacio donde normalmente nos hemos desarrollado, hemos forjado nuestra carrera, hemos forjado nuestro negocio. Luego viene la zona de miedo, que es donde están nuestras inseguridades, creer que no podemos hacer algo nuevo. Es el miedo al cambio, es cuando nos afectan las opiniones de los demás. Es cuando tenemos una idea y no la queremos desarrollar por el miedo a lo que nos van a decir, por los cambios que eso va a significar. Esa zona se le llama zona de miedo. Luego está la zona de aprendizaje, donde acá hacemos realidad los desafíos, los problemas. Aquí empezamos a aprender nuevas habilidades y ampliamos nuestro conocimiento. Aquí ya desarrollamos esa idea que nos daba miedo y pasamos a una zona de aprendizaje. Y luego está la zona de éxito, que acá ya superamos los retos de la vida o el trabajo y conseguimos superar nuestros miedos y en ese sentido nuestros sueños y metas se empiezan a conectar. Lo importante de entender este concepto es la necesidad de salir de esa zona de confort. Por ende, tanto en esta sesión 1 como en la sesión 2, voy a invitarlos constantemente a que piensen en esta necesidad de que salgan de su zona de confort para llegar a nuevas soluciones. Entonces, una primera pregunta, ¿han salido de su zona de confort? Los invito a que mientras ven este video puedan reflexionar en ello. Es importante entender que la confianza creativa tiene que ver con hacer del miedo algo familiar, con esta idea de salir de nuestra zona de confort y comenzar a vivir ese miedo, que es lo que nos atemoriza para poder atrevernos a hacer cosas diferentes. Sin embargo, la creatividad también la podemos evaluar para poder a lo mejor sentirnos más seguros respecto a las ideas que estamos desarrollando. Estos son 4 criterios, los cuales son fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración. Ustedes seguramente van a poder encontrar otros más si buscan en internet o en algún libro. La fluidez tiene que ver con la facilidad para generar muchas ideas en poco tiempo. La flexibilidad es la capacidad de transformar, cambiar, replantearse un desafío. La originalidad son esas ideas que son raras, poco usuales, son ingeniosas, son muy novedosas. Y la elaboración es la capacidad que tenemos para detallar, desarrollar o complejizar nuestras ideas. Pero esto, ¿cómo se aplica? ¿Cómo puedo saber yo si soy más creativo? Por ejemplo, les voy a dejar este ejercicio para que lo puedan realizar en sus casas. Escriban en 20 formas de llenar una piscina sin una manguera. Y los invito a que paren el video y a lo mejor se tomen un tiempo, digan, ya, en 3 minutos voy a escribir 20 formas, o en 5 minutos voy a escribir 20 formas. Y luego piensen, ¿qué tan fluido fui respecto a esa pregunta? ¿Escribí menos de 5, más de 16? ¿Pude replantearme el problema? Y eso tiene que ver con que mis ideas fueron completamente diferentes entre sí. ¿Mi idea fue usual? ¿Fue poco usual? ¿Fue rara? ¿Fue ingeniosa?
o mi idea también fue elaborada, detallada. Entonces, estas preguntas que no tienen una respuesta perfecta, a uno le invitan a pensar cómo funcionan nuestros procesos creativos. La invitación sería que si ustedes sienten que es importante mejorar, puedan hacer este ejercicio libremente, así como otros. Por ejemplo, escriban la mayor cantidad de cosas que se les ocurra hacer con ciertos objetos de su casa. Tienen que ganar confianza creativa, y esa es la invitación. Equivocarnos es parte del proceso. Sabemos que la creatividad no siempre es el resultado de inspiración divina y que por ende generar nuevas ideas requiere dedicación, tiempo y libertad para crear. En ese sentido, los invitaría a que cuando quieran iniciar un proceso de innovación, lo hagan con dedicación, tiempo y libertad. En la medida que encuentren esos elementos, se van a sentir más cómodos para generar múltiples soluciones. Entonces, creatividad primero, innovación después. Ya sabemos que la creatividad es esta actividad mental a través de la cual en algún momento una revelación ocurre dentro del cerebro y trae como resultado una idea o una acción que tiene valor. Y por otro lado, la innovación es la aplicación de la creatividad a algo concreto. Es la acción que se le da a la creación. Si buscamos definiciones, podemos encontrar un sinfín de definiciones. Por ejemplo, transformar una idea en una solución que añade valor desde la perspectiva del cliente. Implementación de ideas creativas para generar valor. Es valor nuevo y orgánico creado a través de la aplicación de la creatividad. La innovación es el proceso de integración de tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Son múltiples las definiciones, pero que es importante entender que la innovación es algo nuevo, que genera valor y que yo tengo que trabajar en ello. Entonces sabemos que no existe una definición, pero sabemos que la innovación es un proceso en el cual yo tengo que trabajar, que tiene etapas, que también se puede aprender, pero lo más importante es que agrega valor. ¿Y qué es agregar valor? Agregar valor es cuando logramos satisfacer a una persona o a un grupo de personas a través de una solución a una necesidad o a un problema particular. Veamos un ejemplo. Si hoy día sabemos que existen consumidores más exigentes en múltiples aspectos y que uno de ellos son los que buscan productos lo más naturales posible. Entonces, ¿cómo desde nuestro negocio, desde nuestro emprendimiento podemos agregar valor para ese nicho de mercado? Un ejemplo es lo que hace Artisan, donde desde su variedad de productos ofrece productos que son naturales. En el etiquetado coloca que son bajos en grasa, son sin lactosa, no tienen azúcar. Entrega información relevante a nivel nutricional y lo hace de forma clara. Y además muestra en sus imágenes de su sitio web, imágenes que tratan de acercar ese valor que están agregando desde la fotografía, desde lo que pueden hacer. Entonces, agregar valor es cuando logramos satisfacer una necesidad puntual y eso lo podemos hacer de múltiples maneras. Y eso también es innovar. Cuando somos capaces de poder agregarle valor a una persona o un grupo que a nosotros nos interesa llegar. Pero bien, entendamos el proceso. Antiguamente, un proceso de innovación era muy lineal, donde existía una necesidad del mercado, yo desarrollaba, manufacturaba y después vendía. Pero sabemos que actualmente no es así. Sabemos que es mucho más, no es lineal, es mucho más caótico. Por ende, sabemos que existe un problema, una necesidad, incluso una oportunidad en el mercado, y sabemos que queremos llegar a una solución. Y que entre medio pueden ocurrir múltiples cosas. Hoy en día lo que se trata de entender, y lo vamos a ver en la sesión número 2, es entender el proceso de innovación desde estos 5 conceptos: enfatizar, definir, idear, prototipar y testear. Lo que nos invita a este proceso es tratar de llegar del problema hasta la solución. Pero hay múltiples formas de hacerlo. Uno si busca en literatura, en libros, si busca en Google, va a encontrar múltiples formas de hacerlo. Lo importante es entender que esto es un proceso donde yo voy a ser divergente, que eso tiene que ver con crear opciones, y también voy a poder tomar decisiones constantemente. Es un proceso de apertura donde yo sé que ese signo de interrogación representa un desafío y voy a crear soluciones, después las voy a entender, las voy a explorar y luego voy a tratar de identificar cuáles de esas soluciones son las que dan de mejor manera con las respuestas que busco para llegar a ese punto B. También se habla de que la innovación es la intersección de estos 3 elementos: lo viable, que tiene que ver con que financieramente yo lo puedo realizar, con lo factible, que técnica y organizacionalmente como
emprendimiento, como negocio, lo puedo llevar a cabo, y que también es una innovación, es algo que desea la gente. O sea, lo que estoy pensando es algo deseable por las personas. Entonces, estos son elementos que sabemos respecto a los procesos de innovación. Es importante también destacar que no toda innovación es disruptiva, que a veces uno cuando imagina qué es innovar, se imagina ideas completamente locas, completamente diferentes. No toda innovación es disruptiva. Hay distintos tipos de innovación, desde la innovación incremental, innovación radical orientada al mercado, innovación radical orientada al producto o innovación disruptiva. Estos conceptos los vamos a entender ahora. Por una primera parte tenemos la innovación incremental, que es la que representa menos riesgo, pero no por eso no crea valor. Acá creamos valor sobre un producto que ya existe, agregándole mejoras. Por ejemplo, lo que hace la Trilla, que es una propuesta de vino del Valle del Itata, donde lo que hace es entregar el vino en formato de lata. No cambia el mercado, no cambia el producto, lo que cambia es el formato. O por ejemplo, lo que hace esta empresa extranjera, que se ha propuesto innovar en la forma del packaging. Y los quesos lo entrega, lo empaqueta con una forma de llegar a otros mercados, en este caso como tabletas de chocolate, tratando de llegar con el mismo producto, pero añadiéndole mejoras en su forma de presentarlo en las tiendas. Con esto buscaba llegar a públicos más diversos y además públicos que querían comprarse una barra de chocolate o similar a una barra de chocolate, pero siendo queso. Entonces, para que vean, innovar no necesariamente es una disrupción, algo completamente loco, también puede ser cambiando el packaging, cambiando la forma en que comunicamos nuestro negocio, nuestro producto. Hay otra innovación que se llama radical orientada al producto, que esta es donde introducimos un producto que es desconocido en un mercado conocido. Por ejemplo, la empresa de carnes Manada introdujo snack de proteína, que están hechos de carne, para personas que hacen actividad física. Esto es el mercado lo conocemos. Sabemos que en Chile se consume hay un alto consumo de carne. Pero yo lo que estoy haciendo es introducir un producto desconocido en un mercado que yo sé que eventualmente me lo va a comprar. Entonces también es que ustedes se cuestionen, ¿es posible que genere una innovación armando un producto en función de lo que yo realizo, que a lo mejor es desconocido, por ejemplo, snack de queso, en un mercado conocido, a lo mejor que yo conozco, que domino? Por otro lado, tenemos una innovación radical orientada al mercado. Y la innovación radical orientada al mercado tiene que ver con introduzco un producto conocido en un mercado desconocido. Entonces, introduzco un producto que conozco en un mercado desconocido. Por ejemplo, la empresa Munani creó snack en base a algas y desde hace un tiempo creó una variante pensando en entrar en el mercado de los niños y niñas. Yo conozco el producto, en este caso la empresa conocía su producto, ellos hace tiempo vienen trabajando con las algas, pero tratan de entrar en un mercado que desconocen, que es el mercado de los niños y niñas, tratando de hacer algunas mejoras en su producto, en este caso que hacen unos snacks en base a algas con sabor a queso orégano, para poder entrar en ese mercado. Entonces hemos visto que está la innovación incremental, que yo hago ciertas mejoras, packaging, etiquetado, mi forma de presentar, que incluso puede ser en la forma en que lo comunique. Puede haber innovación radical orientada al producto, es decir, es un producto que es nuevo en un mercado que yo conozco. Por este lado está la innovación donde yo introduzco un producto que conozco en un mercado desconocido, es cuando ustedes van a intentar entrar en mercados que no conocen. A lo mejor si alguno de ustedes no conoce el mercado de clientes que buscan opciones más saludables, es que se atrevan a entrar a ese mercado. ¿Cómo le ofrezco un producto que yo conozco, que yo domino a ese mercado? Y también por último tenemos la innovación disruptiva. Y aquí el ejemplo más clásico son los celulares. Acá quise poner un ejemplo de celular, pero el ejemplo más clásico son los celulares, los cuales fueron creados para un mercado que aún se desconocía en su momento. Entonces la innovación disruptiva es cuando yo creo un producto o servicio nuevo para un mercado que no existe. Si usted ahora es una locura pensar que no existe un mercado para celulares, pero piensen en los inicios de los celulares. No existía un mercado. ¿Quién era mi cliente? Es un cliente que no existe, era nuevo. Y yo creo algo nuevo, creo un producto
y creo un mercado. Es cuando yo soy capaz de crear un producto y un mercado, se llama que es una innovación disruptiva. De todos modos, no hay por qué preocuparse ni complicarse. Esto es lo más complejo en términos de innovación. Normalmente la invitación es siempre pensar de manera incremental. Hoy en día todas las innovaciones son incrementales, o sea, cómo tienen pequeñas mejoras en mi producto o mi servicio que me permiten llegar a distintos mercados, o introduciendo nuevos productos, o entrando en nuevos mercados. Y esa es un poco la invitación. Y para cerrar, me gustaría dejarle una pregunta. ¿Qué innovaciones conoces en tu rubro? Y con esto damos por finalizada esta introducción a la innovación parte 1 y nos vamos a encontrar en innovación a la introducción en la sesión número 2.